de conversar con usted. Hoy en día la actividad humana en las redes sociales, en internet pues es importantísima. Quizá muchas personas ya no conciben incluso su propia vida sin internet, sin estar conectados a internet, sin poder acceder a Google, etcétera. Y se prevé además que para el 2018 alrededor del 90 o 95%, digamos, de los mexicanos podremos tener la posibilidad de estar conectados a internet. Es decir, prácticamente hay una vida alterna o paralela a la vida real. Así de importante es internet hoy en día, y ahorita más adelante nos vamos a referir pues a todo lo que sucede en redes sociales. César. Buenas tardes a todos, primero que nada, y muchas gracias por la invitación, Mario. Efectivamente, de hecho la Asociación Mexicana de Internet habla de 6 de cada 10 mexicanos están conectados. Y de esos 6 de cada 10 mexicanos, 8 de cada 10 tienen acceso a redes sociales. Imagínate, en un universo de 100 millones, pues te está hablando de 60 millones de personas que tienen acceso a las redes sociales. Sobre todo jóvenes, ¿no? Y sobre todo jóvenes. Aunque se van sumando cada día más los adultos, o los jóvenes que han dejado de ser jóvenes y que ahora son adultos. Finalmente hay un gap, hay una transición, ¿no?, en edad de esto, y que cada día más gente se va sumando. Y sí, efectivamente, hay mucha gente que ya no concibe vivir fuera de las redes sociales o de internet. Y sí, efectivamente, nuestra vida cada día va a estar más relacionada. Compras, relaciones, amistades, familia, todo va a a estar relacionado al internet. Incluida la actividad delictiva, que es a la que nos vamos a referir más adelante. Con esto quiero decir que ahí está lo bueno, lo malo y lo peor. Porque hay peor. O sea, no nada más nos quedamos en lo malo. Hay más abajo todavía. Como la vida real, ¿no? Es parte de la vida real. Como la vida real, o sea, como tu vecino que es buena onda y el del otro lado hace unas fiestas gigantescas, ¿no? La verdad. Ese es el problema de internet. ¿Cómo conducirlo? Pues bueno, afortunadamente existe la policía cibernética y los adultos tenemos la obligación de conducir esto. Maestro, la creación misma de la policía cibernética pues nos da a entender la importancia de lo que sucede allá dentro de internet, de las redes sociales, fraudes cibernéticos, redes de pornografía, redes pues no sé, de jóvenes o de adultos para cometer algún tipo de acto delictivo. De ahí la importancia de contar con una policía especializada en estos, digamos, en estos temas de internet y temas digitales. ¿Podríamos hablar hoy en día de qué tan seguras o qué tan inseguras es internet y las redes sociales en México y en Michoacán, maestro? Sí, claro, mira, comentarte, como lo referías hace un momento y nuestro amigo refería la alta tendencia que tenemos en redes sociales. Rápidamente te puedo comentar que los delitos o las conductas de tipo penal visibles en las redes sociales y que hoy se ven reflejadas en una carpeta de investigación en la Procuraduría es el de fraude cibernético, amenazas, acoso, ataques a la propia imagen, robo de identidad, ataques al honor, pornografía infantil, trata de personas, corrupción de menores, por mencionarte algunos que son visibles ya hoy en expedientes. ¿Qué tan seguras son, Mario? Es un tema muy complejo. Las aplicaciones, las páginas o las empresas que se dedican a ofrecer productos o servicios en internet, conforme vamos avanzando en estos tiempos, ellos guardan medidas de seguridad mucho más amplias. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, también estas se hacen vulnerables y se requiere de una constante actualización en cuanto a medidas de seguridad cibernética. Hoy no me quiero referir a toda esa, digamos, gama de delitos o de actividad delictiva que podemos encontrar en las redes sociales, sino en internet, sino específicamente al tema redes sociales, sobre todo producto de lo que sucedió allí en una escuela secundaria de Monterrey y que, digamos, prendió las alarmas en el país, en los padres de familia, en los estudiantes, en todo el mundo respecto a, bueno, qué tan seguras son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y qué es lo que está sucediendo ahí. Es decir, efectivamente existen estos grupos, digamos, ahí de jóvenes y de adultos que están enfocados a generar o crear actividad delictiva, como en algunos medios y en algunos portales se dio a conocer, o simplemente fue un hecho aislado, ¿no? Y que se ha mal informado a la sociedad de lo que realmente sucedió ahí. No, sí existe. La verdad es que no te voy a decir nombres, esto trata de difundir, pero sí existe.
Y te voy a decir la parte más triste, Facebook no los va a cerrar, porque para Facebook ese es el negocio, es generar tráfico y generar contenido. Sí hay grupos y la misma plataforma te permite crear grupos cerrados, o sea, no va a llegar él y se va a ingresar, tú tienes que dar el permiso. Y a lo mejor lo vas a investigar primero, vas a investigar quién es él, cómo funciona y a qué se dedica antes de darle un acceso. Y en esos grupos cerrados es donde no sabemos qué puede pasar. Sí hay grupos cerrados para pornografía, para perros, para caballos, para asesinatos, para movimientos sociales, para movimientos delictivos, para movimientos políticos. Para todo eso hay grupos. Es cosa de que empieces a jalar la hebra y verás que empiezan a aparecer un montón de cosas bastante malas. La plataforma misma lo permite y lo va a permitir, porque ese es el negocio de esas redes, tener usuarios, sino para qué son creadas. Entonces, el problema aquí es más humano. Como dice el licenciado, efectivamente, cada día hay más seguridad, pero esa seguridad se va a ver cooptada siempre porque tú y yo hacemos un grupo. Puede estar toda la seguridad del mundo, pero es entre 2 personas, 3 personas, ya es entre personas que usan el medio para comunicarse, no para crear algo, por así decirlo. Y hay una tarea constante y permanente de vigilancia, diría, de las propias empresas, ¿no? Desde propios Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, de estar verificando que ciertos temas y ciertas imágenes y ciertas convocatorias pues no salgan a través de sus redes sociales. Saldrán ciertamente y seguirán saliendo, como dice César, y será tarea de las empresas y de los órganos de gobierno, en este caso de las procuradurías o de las policías cibernéticas, o de los órganos de investigación de inteligencia, como lo vemos en los países del primer mundo, que a través de estos, digamos, de estas instituciones, pues andan en busca de mensajes, ¿no?, terroristas o de otro tipo. Aquí en México, ¿qué tan preocupantes es esta formación de grupos maestros? Se lo preguntaría después de lo que sucedió en Monterrey, que decía que pertenecía a cierto grupo, yo tampoco voy a mencionar nombres, y que a partir de ahí se organizaban para planear asesinatos, por ejemplo. Sí, mira, comentarte que dentro del mundo cibernético hemos encontrado una gran cantidad de grupos diversos. Si partimos del origen, estas comunidades cibernéticas fueron creadas con un fin. Partiendo de la buena fe, estos grupos fueron únicamente para compartir gustos de música, películas, links o páginas de interés. Sin embargo, atrás de estos grupos efectivamente han sido creados, en algunos casos o cada vez más visibles, grupos con fines distintos. Efectivamente, algunos se han ventilado recientemente en los medios de comunicación, donde estas comunidades han sido utilizadas para hacer actos de carácter delictivo, los que incitan a mover grupos y cometer delitos. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, conforme va avanzando el tiempo, creo que es un mecanismo muy fácil para mover agentes. Sin embargo, sí comentarte que estos grupos, cada vez que se ven publicados, los patrullajes cibernéticos de la policía están ahí presentes y siempre estaremos generando alertas y advirtiendo a los usuarios a que tengan cuidado con este tipo de grupos. Vamos a hacer una pausa, regresamos para que también nos den algunos tips, ¿no?, de cómo identificar y hacia quién acudir en caso de que como padres de familia o como jóvenes o como adolescentes veamos que puede ser un espacio de riesgo para nuestra seguridad, para nuestra imagen, para nuestros derechos. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Contexto. Bien, regresamos nuevamente aquí en Contexto sobre este tema de lo que sucedió allá en Monterrey. Veíamos, quizás decía ahorita el maestro, son legiones en donde existen de manera natural, los jóvenes se reúnen, comparten música, comparten intereses, comparten filias y fobias, etcétera. Lo hacen a través de redes sociales muy visibles, ¿no? Facebook, decíamos, Twitter, Instagram, etcétera. Y bueno, eso se presenta ahí. Eso quizá, no sé si sea motivo de preocupación o no. A lo mejor lo que debe de preocuparnos y ocuparnos, y que ocupa además a las autoridades, es la otra parte de Internet, ¿no? La parte de Internet que no es muy conocida, pero que está ahí y que se sirve pues para cometer actos ilícitos. Ese es más difícil de acceder, me comentabas eso. Mucho, muy difícil, la verdad. Para los neófitos, digamos. Sí, o sea, para un chavo, no sé, 20 años es complicado. A lo mejor
si empiezan a buscar, empiezan a averiguar, puede ser, pero aún para ellos va a ser complicado porque hay que saber un poco de programación, hay que saber cómo llegar, hay que saber muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de tecnología, de acceso, de protocolos que no debes de pasar y de protocolos que debes de instalar para que no te rastreen, porque pues, aquí te puede rastrear. La policía cibernética hace un trabajo muy bueno rastreando, o sea, ellos pueden rastrear. Es su tarea. Es su tarea. O sea, esto es bien claro. A ver, que los muchachos que nos están escuchando, la policía cibernética te puede rastrear en tu teléfono y en tu computadora. Sí. O sea, sí lo pueden hacer y sí lo deben hacer, pues esa es su tarea. Entonces, pues nada más no hagamos cosas ilícitas y ya, pero hay la otra parte que pues, sí se puede, ¿no? Por eso se necesitan muchos protocolos, mucha seguridad, muchos programas y no cualquiera lo va a tener. Podremos decir, maestro, que son seguras las redes sociales, Facebook y sobre todo para los padres de familia que nos están escuchando, que saben que sus hijos utilizan mucho estas redes sociales. El problema real, verdadero y preocupante está en otro lado, digamos, está en un lugar distinto de Internet. Sí, mira, Mario, digamos que podemos clasificar en niveles los ingresos a Internet. Es decir, hay quienes saben navegar de forma muy superficial, donde tienen acceso quizás a su banco, a su correo electrónico y a navegar levemente en esta plataforma. Hay otros que son un poquito más expertos, que ya saben programar inclusive páginas, pueden ingresar a otro tipo de mayor profundidad en la red. Pero todavía hay un esquema mucho mayor, donde podemos encontrar una cantidad de delitos más de mayor jerarquía, digamos así. Sin embargo, para accesar a este nivel, sí se requiere cierta expertise en el manejo y en la programación y en el acceso a diversas aplicaciones en este medio cibernético. Y digamos, lo que sucedió en Monterrey no llega a esos niveles, simplemente fue un grupo de muchachos que pertenecen a un grupo, ¿no? de Facebook, en donde realmente la parte central de ese grupo no es eso, no es lo que salió en los medios de comunicación, sino es lo que comparten muchas veces los jóvenes, y es casi natural entre la juventud pues criticar y hacer descalificaciones a la autoridad en general, desde los padres de familia hasta el gobierno. Es decir, esta parte no es la que debería de preocuparnos, que no debería preocupar ni al gobierno ni a los padres de familia. Yo creo que la verdad es que yo creo que hubo algo ahí diferente. O sea, no se ha probado que la página tuvo influencia en las acciones de este chico. Yo vi la página y la verdad es que se ven cosas raras, pero la verdad es que no creo que haya sido por ahí. Creo que fueron acciones aisladas, son dos cosas que se comunicaron, bueno, que coincidieron. Ahora, también es cierto que nunca vamos a saber si esa publicación donde lo acusaban de ese grupo se acierta, porque también va a ser bien complicado poder probar eso. Ese es el problema del Internet, por las ventajas del Internet, que tienes que probarlo y es muy complicado a veces probarlo, ¿no? Esa es la autoridad es donde se atora mucho. El problema de las redes sociales es, veíamos que se generaron muchas mentiras alrededor del caso, ¿no? Quién había comprado el arma, al último la autoridad dijo que el arma pertenecía a la familia, al padre de familia que le gustaba la cacería, etcétera. Pero el problema es que sobre todo pues muchas personas y sobre todo muchos jóvenes no logran diferenciar entre lo que es real, entre lo que es verdadero, digámoslo así, y la noticia falsa, ¿no? Los hechos falsos, y se dejan ir por eso. Ese es yo diría el problema, sobre todo para los jóvenes y para los adolescentes, ¿no? Sí, comentarte, mira, la edad promedio que se maneja en estas comunidades cibernéticas, en estos grupos, oscila entre los 12 y los 18 años. Sin embargo, el tema de lo sucedido en Monterrey es un tema que algunos medios manejaban y daban cierta responsabilidad o total responsabilidad de estos hechos a los medios y a las redes sociales. Sin embargo, hoy se ha estudiado, sí hay un grado de influencia como cualquier entorno social. Hoy la moda es redes sociales. Sin embargo, tiempo atrás seguían existiendo, hemos tenido suicidios y no había redes sociales. Sin embargo, esa influencia del entorno social cuenta. Sin embargo, los psicólogos de policía cibernética que han estudiado este tema desprenden y determinan que sí hay un grado de influencia de red social. Sin embargo, esto no puede ir por sí solo. Es decir,
Tiene que haber un cierto desequilibrio o presencia de otros factores para que tomen esa decisión para atentar contra alguien o para perder la vida. Es decir, puede haber existencia de droga, puede haber un cuadro psicológico o en temas de depresión, o puede haber el solo hecho de puede haber presencia de armas en su casa. Entonces, si la red social va de la mano con estos factores, es muy probable que ocurra un suicidio. Cuando se juntan, digamos, los elementos, ¿no? Cierto. Es que las redes sociales te amplifican. Ese es el gran detalle de las redes sociales, que te amplifican un hecho, bueno o malo, te lo van a amplificar miles de veces y te lo van a replicar y se va a volver a amplificar y así sucesivamente. Cuando sucede, encontramos, por ejemplo, vamos a suponer una página que arman un club del suicidio, vamos a poner un ejemplo, y alguien se da cuenta de esto, lo puede comunicar a la policía cibernética para que investigara o le dé seguimiento o sepa qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo se trabaja en estos temas, maestro? Sí, comentar que toda conducta de tipo penal en la que exista una víctima o se sienta agraviada una persona, en ese momento puede llamarnos, se le asesora o puede presentarse en las oficinas de la Procuraduría para que se le recabe una denuncia y se investiguen los hechos que estén visibles. Digamos, de manera natural, hay seguimiento a redes sociales en la policía cibernética, se está observando, se da seguimiento, ¿cómo se, no sé si la palabra es investigar o cómo se estudia las redes sociales a través de la policía? Sí, la policía cibernética realiza de forma permanente patrullajes en la red. Durante este patrullaje nosotros detectamos cuáles son las tendencias diarias en redes sociales. Y una vez que se analizan esas tendencias, nosotros ponemos un foco rojo y si son sujetas de alguna conducta penal, esta se investiga y se le pone una alertita por ahí. Decíamos redes sociales, YouTube no tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace un par de años, no sé, la verdad no sé si todavía se siga generando esto, grupos criminales, grupos del crimen organizado, subían a internet, a YouTube en específico, videos, ¿no?, de ejecuciones, videos de muchas cosas de las que hacían ahí tremendas. Digamos que entre lo que la empresa YouTube lo detectaba y lo bajaba, se volvía viral, etcétera. Por eso mencionaba YouTube. YouTube sigue siendo digamos, una página que hay que prestarle atención, o con todas las medidas de seguridad y de vigilancia que tiene la propia empresa de YouTube, es algo que ya no se estila tanto, digamos, entre jóvenes o entre grupos o, no sé, o bandas. No, sí hay que ponerle atención, pero la seguridad en YouTube ha crecido muchísimo. De hecho, si tú subes un video con música que esté de moda, te lo van a bajar, te lo detecta inmediatamente. La violencia está prohibida, el sexo está prohibido. Sí lo hay, sí existe, pero cada día es más complicado que esos contenidos estén ahí. El problema es lo mismo, la difusión, la amplificación del mensaje es mucho, porque el video lo consumen muchos chavos y cada vez más jóvenes. Ahorita hay una generación que le llaman la generación Z, que es básicamente su contenido, o más bien el contenido que consumen es en YouTube. Ya ni siquiera Facebook. El Facebook como que lo ven y como que bueno, está padre, pero su contenido, su consumo es en YouTube. Y ahí tú puedes subir un video, lo puedes privado y nadie lo ve. Eso es lo que Google tarda más en detectar. Y yo no me le voy a pasar la liga a X o Z. Entonces, recapitulando, existe una parte oscura, negra de Internet, eso sí es una realidad. Sí. ¿Qué tan de riesgo es esa parte oscura en Michoacán? Bueno, yo le daría un bajo nivel de riesgo hoy en día, así lo aclaro, porque el conocimiento de la sociedad en general, de los usuarios, aún es muy bajo. Quizás en un mes, en un año, 2 años, se dé a conocer más esta red oscura que conocemos y pudiera generar un riesgo mayor quizás en adolescentes o en todas aquellas personas que su grado de madurez o de conciencia aún es joven. Lo vemos las noticias en otros países, lo que ha sucedido con Snowden, con lo que ha sucedido con otros personajes, en donde, digamos, las primeras potencias están enfocadas a rastreos de grupos terroristas, de tráfico de armas, etcétera. Eso en México, digamos, no nos preocupa tanto, pero sí otros temas que tienen que ver con pornografía infantil, trata de personas, venta de narcóticos, Armas. Eso, digamos, sería la parte preocupante de nuestro país. Todavía no llega a ser algún grado de foco rojo, digamos. Así lo marcaría yo, y toda vez que esta información o estos delitos
digamos que en esta red que es visible, son casi datos públicos, es decir, gran parte de las autoridades pueden tener acceso a ello. Lo preocupante es toda esa información a la que no podemos tener acceso tan fácilmente. Sí, hay buenos grupos, no todo es malo en Facebook. Yo diría que todo realmente es bueno y muy poco malo, ¿no? Sí, porque por ejemplo hay grupos donde tú puedes llevar a vender algo y yo he visto los administradores que ponen no porno, no armas, no violencia, no, o sea, y en cuanto ven una publicación lo bajan ellos mismos. La misma gente se cuida, la misma gente evita que se difunda mala información, pero pues bueno, como en la vida existe esa parte pues, mala. Y siempre habrá riesgos, como lo que sucede en Mundo Radio, ¿no? Siempre habrá algún delito que llame mucho la atención y que esté vinculado a Internet de alguna u otra manera, porque ya prácticamente todo, las acciones de nuestra vida están vinculadas a la tecnología. Todo el tráfico de tu información está en Internet, básicamente. Correos, trabajo, oficina, escuelas. Bueno, los maestros no les mandan las tareas ahora por Facebook o por correo electrónico. Entonces la verdad es que es bien complicado. Aquí es la labor de los adultos, vuelvo a insistir, que estemos vigilando a los chavos que están haciendo y pues... Y buena parte del tips maestro, tips familiares, tips para los padres de familia, tips para los jóvenes, de cómo pueden navegar, digamos, de manera segura a través de las redes sociales. Sí, pues hacer recomendaciones, hay que insistir mucho en que debemos platicar con nuestros hijos, de tomar conciencia de la responsabilidad que se tiene en la navegación. Debemos de asegurarnos de conocer esas páginas que visitan, los grupos a los que pertenecen, para que se pueda tener en cuenta qué riesgo tienen en las páginas que frecuentan los menores. Digamos, pero no es riesgoso Facebook, ni Twitter, ni Instagram, en realidad no son riesgos. Pues si tenemos una permanente comunicación con nuestros hijos y supervisión, yo le quitaría el riesgo. Sin embargo, si abandonamos a nuestros hijos a que naveguen el tiempo que quieran y las páginas que quieran, sin duda va a tener una influencia importante en su formación como personas, como adultos, de tal forma que lo que van a tener en la vida van a ser lo que vean reflejado en Internet. ¿Algún tip? Sí, pues yo básicamente le diría a los padres: computadora en un lugar público de tu casa, vigilancia y límites de horas, como dice el maestro, porque precisamente, imagínate un chavo tú de 15 años, que lo dejes 6 horas en su recámara encerrado en Internet. Algo va a encontrar. Algo va a encontrar. Es así de simple. Bien, pues muchísimas gracias César, bien experto en redes sociales y temas tecnológicos. Gracias al maestro Israel, director de la Unidad de Servicios de Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí están los temas en contexto, usted forme su propia opinión y bueno, me parece que lo que vamos a coincidir todos es que hay que poner en su justa dimensión a las redes sociales y a vigilar pues a sus hijos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.